ágiles que tienen que ver con el examen y la importancia que tienen en el examen de certificación, fue que decidimos incorporar el día de hoy este tema, ¿no? De cómo abordar todo el tema de lo que son marcos ágiles, sobre todo con el enfoque de, pues, cómo abordarlos en lo que es el examen de certificación. Javier de Labra es de la empresa Optisa, él es el invitado del día de hoy, el que nos va a presentar todos estos temas. Y bueno, pues sin más ni más, te cedo la palabra, Javier, bienvenido, muchas gracias por participar en esta presentación. Perfecto, excelente. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos hasta de aquí a las 8. Yo te diría que dejemos 10, 15 minutos al final para preguntas y respuestas. Ok, déjame, me voy un poco rápido porque sí el tema es extenso. Y bueno, no sé si ven mi pantalla. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, Ok, sí la excelente. vemos. Buenas tardes a todos. Como ya me presentaron, soy Javier Dalaura. Trabajo para la empresa Optisa. Soy instructor certificado para dar cursos de PMP. Javier, está en mute tu micrófono. Si es que, ya, me pusieron en mute. Ok. Estaba comentando, tengo varias certificaciones ágiles y obviamente también la de PMP y estoy certificado para dar cursos de PMP. La idea es un poquito platicar de qué deben de ustedes considerar desde el marco ágil para lo que es el examen de certificación. Entonces, cualquier pregunta creo que va a ser hasta el final. Vayan apuntándolas o pongan en el chat y con mucho gusto vamos resolviendo dudas sobre el tema. ¿Cuál es la orientación de este examen, de lo que tenemos como examen actual? El examen actual se abrió justamente con estas modificaciones a partir de este año. No sabemos todavía si se va a mantener, pero ahorita todavía sigue siendo sobre la versión 6 del PMBOK y otros documentos que vamos a platicar. El cambio principalmente fue para orientarlo a valor. ¿Qué significa esto? Que los proyectos deben de generar valor. Entonces, en un marco muy general, se da principalmente el tema de valor, independientemente de que sea ágil o predictivo, siempre debe gestionarse con foco a generar valor hacia la organización. Y sobre eso, debe uno como líder de proyecto o responsable del proyecto, estar muy al pendiente de lo que está pasando en el negocio, ver mucho por la gente que está participando en el proyecto y obviamente llevar a cabo una serie de procesos como los que se marcan en algunas de las guías, en este caso de PMI, o acorde a otros marcos de trabajo, en especialmente ágil. En este caso, ya no es suficiente con conocer del PMBOK. Ahora se recomienda hacer revisión de mucho más materiales. Desde un punto de vista, se ha ampliado un poquito los temas. Especialmente, obviamente, hay que revisar el PMBOK, la versión 6, claro que sí. Hay que revisar la guía ágil, pero también hay que revisar mucho sobre lo que es la parte de gestión de requisitos. Recomiendan también conocer lo que es Scrum, este marco de trabajo ágil, que la verdad es bastante utilizado a nivel mundial. El 80% de las empresas usan Scrum o Scrum combinado con Kanban o Scrum combinado con algo. Por eso es importante conocer un poco de Scrum. Y obviamente, pues tener conocimientos adicionales, ¿no? Entonces, mucho de lo que ustedes ven en un curso de preparación, pues son diferentes temas, no solamente lo que son los procesos del PMBOK, las áreas de conocimiento, los grupos de procesos, sino también otros conocimientos sobre otras guías. Por eso es importante que si ustedes van a presentar el examen, mi recomendación es siempre que sean miembros del PMI, especialmente para bajar algunas fuentes de información. ¿Qué fuentes de información? Bueno, simplemente un ejemplo son estos, ¿no? La guía de análisis de negocio es muy importante. Es muy importante que ustedes como PMPs sepan lo que va antes del proyecto y lo que se espera después del proyecto. Y eso se cubre muy bien en la guía de análisis de negocio. Obviamente se necesita conocer muy bien de la gestión de requerimientos y es algo también que uno debe de revisar. Y lo que son las prácticas ágiles. En este caso, la práctica ágil de PMI
pues tiene información muy importante, ¿no? No habla sobre un marco en especial, claro que no, pero sí me da un buen lineamiento de lo que viene en el examen. ¿Dónde me puedo enterar de lo que viene en el examen? Bueno, hay un documento, si ustedes revisan la página del PMI, el famoso ECO, que es justamente el contenido del examen. Ahí nos explica de lo que va a venir en el examen, cómo está la estructura del examen, cómo va agrupada la información o qué tenemos que tener como idea para poder presentar el examen. Y normalmente lo que hace en el ECO es que nosotros vemos la información cómo va a estar estructurada en el examen, hablando de diferentes dominios, hablando de diferentes tareas, hablando de los habilitadores o facilitadores que tengo para hacer estas tareas, y la otra, pues justamente qué herramientas y entregables. Entonces es muy importante que ustedes, esta parte de herramientas entregables, va a haber herramientas ágiles, claro que sí, va a haber herramientas predictivas, va a haber entregables asociados a un método predictivo, otras a un método adaptativo. La parte interesante es que ustedes en el examen deben de ver cómo contestan estas preguntas. Si viene con alguna indicación sobre algún enfoque en especial, pues tendrá que contestarlo con respecto a este enfoque. El examen básicamente tiene una distribución sobre preguntas que van, uno, sobre lo que es el dominio de personas, y tiene una, digamos, peso del 42%. Tiene otro dominio que son procesos, que tiene básicamente una cobertura del 50% o de validez para el examen del 50%, y el resto es con respecto a la parte de negocio. La parte de negocio va mucho asociado a lo que comenté, la gestión de requerimientos, el análisis de negocio. Entonces, básicamente esa es la estructura. Anteriormente, la parte de procesos era muy alta, era del 80% más o menos, basado en el PMBOK. El cambio fuerte en este examen fue justamente esta redistribución de pesos, dándole mucha importancia al manejo de la gente y obviamente el poder estar visualizando lo que serían pues los objetivos de negocio. Ok. Habiendo entendido esto lo pueden descargar ustedes de la página del PMI, se van a PMI, se van a la certificación PMP, ahí nos tiene todo lo que es el examen y hasta abajo dice ECO. Examen, el contenido del examen. Esto es algo que hicimos aquí en Optisa, justamente presentarlo en esta estructura, es básicamente un resumen de lo que es el ECO, y lo que tiene el ECO es que dice, bueno, voy a establecer en, digamos, 5 etapas importantes estas tareas. Ustedes lo que están viendo aquí son las tareas que se componen para lo que es el conocimiento de lo que es el examen, de lo que va a venir en el examen. Son alrededor de 35 tareas y vienen básicamente algunas asociadas a negocio, otras a procesos, otras a personas. Las que están en color naranja están asociadas a personas, las color cian están asociadas a procesos y las color lila están asociadas a negocio. Esto es básicamente la estructura. Primero parte de, hay que crear un equipo de alto desempeño. Hay que tener consideración de qué gente va a participar, si están capacitados, si no capacitarlos, cómo nos vamos a coordinar, cómo voy a formar que el equipo tenga el conocimiento de lo que se va a hacer en el proyecto. Es trabajar con la gente. Es el primer gran enfoque que se tiene. El segundo, una vez que ya sé que se va a hacer en el proyecto, que ya tengo más idea, que tengo un entendimiento mutuo acerca del proyecto, empiezo con el proyecto. ¿Sí? Y eso implica justamente muchos de los procesos que venían asociados en el PMBOK a lo que es el inicio y la planeación. Perdón, ¿alguien dijo algo? ¿No? Bueno, ok. Entonces, esto se tiene que hacer justamente al comienzo del proyecto. Todavía no estamos haciendo las tareas, básicamente estamos haciendo la planeación, estableciendo la gobernabilidad del proyecto, estableciendo cuándo se termina una fase, cuándo se termina el proyecto, cuándo se da por terminado, y especificando los diferentes elementos de gestión. En este caso, algunos aplica para predictivos y algunos aplica para adaptativos. A lo largo de esta sesión vamos a ver qué aplica para cada una de las tareas desde un punto de vista de la agilidad. Si quieren, más adelante, en otra sesión, volvemos a tocar lo mismo, pero desde el punto de vista predictivo,
para que sepan más o menos cuál es el enfoque que tienen que tener. Como tercera etapa muy grande es la realización del trabajo, ya la ejecución de los trabajos, estar gestionando las comunicaciones, viendo la generación de los entregables, de los documentos, de los avances, evidencias, ¿sí? La generación de lecciones aprendidas o retrospectivas, ¿sí? Evaluar cómo vamos con los riesgos. Básicamente, estas dos últimas etapas es donde manejo todos los procesos. Y para asegurar que mi equipo siga enfocado por un buen camino en la realización de estas tareas, también se propone un grupo adicional que se llama mantener al equipo en un buen camino. Aquí tengo también 7 tareas en las que obviamente estoy apoyando al equipo, viendo qué problemas hay, qué impedimentos, sé que va a haber conflictos, sé que va a haber problemas, tengo que orientar a la gente, tengo que aplicar los elementos de gestión, de motivación, de revisión, etc. ¿Por qué? Porque seguimos trabajando con la gente, no solamente al inicio, sino a lo largo del proyecto. Y la última gran etapa que también tendríamos que estar manejando es mantener al negocio en la mente, ¿no? Siempre viendo qué está pasando con el negocio. ¿Por qué? Porque el negocio cambia, los negocios cambian, y a veces tenemos proyectos tan largos que ya hubo cambios y cuando terminamos el proyecto, el resultado no es el que convenía ya en ese momento, ¿sí? Eso llega a suceder. Por eso el responsable del proyecto tiene que estar viendo qué está pasando afuera, qué está sucediendo. Tiene que tener sentido de urgencia y tiene que estar entendiendo cómo este proyecto va a afectar la manera en que se trabaja en la organización. Entonces son elementos muy interesantes. Básicamente les digo, este es un resumen de lo que está en el ECO. Ustedes pueden bajar el ECO de la página del PMI y sobre ese habrá que estudiar. Normalmente los cursos de certificación, en el caso de contratarlos con el material del PMI, viene estructurada de esta forma. Entonces, primero empecemos con el dominio de personas. Vamos a platicar de lo que es el dominio de personas. Aquí nos vamos a enfocar en justamente, pues, los grandes bloques que fueron, el primero, crear un equipo de alto desempeño, y tenemos las tareas, por ejemplo, dice crear un equipo. ¿Dónde vemos esto en agilidad? Bueno, haciendo referencia a los marcos ágiles, principalmente voy a ir con Scrum, mucho del examen toca Scrum, no lo hace tan de manera abierta, la parte ágil obviamente cubre muchas cosas, hay muchas, digamos, muchos métodos, FDD, TDD, Crystal, XP, etc., pero se da, digamos, mucha importancia al punto de vista de Scrum porque es el más difundido. No quiero decir que sea el único, pero creo que si van ustedes a presentar el examen de PMP, con conocer de Scrum puede ser suficiente. Ya si van a presentar otro examen como es PMI ACP, ya tendrán que conocer de otros marcos ágiles. Pero por el momento, creo que sería suficiente que conocieran Scrum como para poder tener un entendimiento de lo que es este marco ágil y cómo aplica en cada una de las tareas que vamos a revisar. De las 35 tareas, vamos a ver cómo aplica este enfoque. Entonces, crear un equipo. En el caso de métodos ágiles, la verdad es que hay una gran ventaja. ¿Por qué? Porque básicamente, si estamos usando Scrum, básicamente tenemos 3 grandes roles. El Product Owner, el Scrum Master y el Development Team, ¿sí? Y obviamente el Development Team es un equipo pequeño, compacto, estamos hablando de 10 personas a lo más, ¿no? Es decir, los proyectos ágiles no son de 100 personas, 50, 200, no. Simplemente son equipos pequeños y es muy importante entenderlo. Cuando creamos un equipo, si estamos usando este marco de referencia, pues obviamente ya sabemos cómo tenemos que formar el equipo. Cuando hablamos en la parte predictiva, ahí sí es distinto. ¿Por qué? Porque dependerá tal vez el número de módulos a desarrollar o la complejidad de los roles que van a participar, en fin, ya podemos estar hablando en métodos predictivos de proyectos con mucho más personas y con enfoques distintos. Pero para el caso de lo que sería el enfoque ágil, con esto sería suficiente. Tener considerado que los equipos ágiles son equipos pequeños, básicamente con un Product Owner, un Scrum Master, un Development Team. Si en un momento dado se necesita mucho más personas, ¿qué hago? Hago lo que se llaman equipos Scrum y después organizo lo que se llaman los Scrum de Scrums. Por ejemplo, definir las reglas básicas del equipo. ¿Qué tiene que ver con el examen? Bueno, que en casos de
de lo que es agilidad, tenemos que conocer, dependiendo del marco, cuáles son sus eventos, cuáles son sus artefactos, cómo se organiza el equipo, ¿no? Estas son las reglas básicas. Esto es muy interesante cuando ustedes trabajan con equipos ágiles, porque normalmente los equipos ágiles ya están, digamos, capacitados sobre algún marco de trabajo, sobre algún método de trabajo. Y eso facilita mucho la interacción. Lo mismo, negociar los acuerdos del proyecto va mucho en el conocimiento del método por parte de los involucrados. Si yo voy a estar gestionando con Scrum, las personas que van a estar en el proyecto tienen que conocer Scrum. Si vamos a trabajar con Kanban, las personas del proyecto tienen que saber de Kanban. Si voy a trabajar con Crystal, pues las personas del proyecto tienen que conocer de Crystal. Y no solamente las que ejecutan las tareas del proyecto, sino los demás involucrados también, para poder dar un seguimiento y poder entender cómo va el proyecto. En el caso de empoderar a los miembros del equipo y a los interesados, pues básicamente aquí lo hacemos son establecidas por el método ágil, como son eventos, artefactos y organización. Acuérdense que es muy interesante, porque en métodos ágiles desaparece este rol de project manager, ¿sí? Básicamente se asigna una responsabilidad a veces entre el equipo para que ellos decidan qué tareas hay que hacer, quién las va a hacer, ¿sí? Y eso es muy interesante. No es el método predictivo donde yo tengo que saber cuándo las hace, quién las hace, en qué momento las hace. Básicamente aquí vamos trabajando en pequeñas iteraciones, pequeños bloques de trabajo, donde esas iteraciones pueden ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, y donde ese equipo se enfoca a tener en poco tiempo en esa iteración algún resultado. Entonces se les apoya mucho, y eso es parte también del Scrum Master, apoyar a darles justamente esa confianza de que ellos tienen que trabajar. Normalmente es muy interesante trabajar con métodos ágiles, porque cuando empezamos a trabajar con métodos ágiles, el equipo de desarrollo normalmente ya son equipos que han trabajado anteriormente. Formar un equipo de desarrollo y empezar con un proyecto puede ser complicado, porque entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que capacitar a los miembros del equipo y a los interesados, ¿no? Y esto es parte muy interesante de la responsabilidad que tiene Scrum Master, porque finalmente si no conocen el método, eso es un impedimento, y yo como Scrum Master tengo que facilitar que la gente conozca de estos métodos. ¿Qué más se tiene? Involucrar y apoyar a los equipos virtuales. Es un trabajo conjunto, aunque hay algo muy interesante. En equipos ágiles, la mayor recomendación es que estén ubicados, ¿no? En el mismo lugar, que puedan trabajar de manera que se puedan ver todos los días, que puedan tener comunicación cara a cara. No estoy diciendo que así se tenga que hacer siempre. Hay condiciones en las que posiblemente no sea factible tenerlos a todos en el mismo lugar, pero la idea de tener un equipo pequeño es justamente poder tenerlos en el mismo lugar y que puedan trabajar de una manera pues muy dinámica, que se puedan ver y resolver las cosas rápidamente, ¿no? Entonces, ¿los equipos virtuales pueden estar? Sí, claro que sí. Sin embargo, sí se recomienda de una alta recomendación que pues los equipos estén ubicados en el mismo lugar, ¿no? ¿Qué más tenemos? Crear un entendimiento mutuo acerca de un proyecto. Bueno, pues es una responsabilidad muy fuerte de todo owner. ¿Cómo la hace? Primero, les da voz del cliente. Y esa voz del cliente la va traduciendo primero a una visión de proyecto. Segundo, a una descripción de épicas. Tercero, a una descripción de historias de usuario. Y después ya trabajará con el equipo de desarrollo para que el equipo de desarrollo defina las tareas necesarias para lograr cada una de estas historias de usuario. Entonces, es como el Product Owner hace evidente el entendimiento del proyecto por medio de épicas, historias de usuario, o bien de futures, o bien de algunos elementos adicionales, pero finalmente es la persona que va a estar compartiendo la voz del cliente para entender exactamente qué es lo que se necesita en el proyecto. Este es el primer bloque, enfocado a lo que son personas. El segundo bloque ya se da, digamos, como parte de lo que es la ejecución del proyecto, donde estamos monitoreando, haciendo trabajos, ¿no? Y aquí de igual manera tenemos 7 tareas y en cada una va a haber un cierto enfoque desde el punto de vista de la agilidad. El primero dice liderar un equipo. Bueno, aquí es muy interesante, como comentaba hace rato, ya no tengo un project manager. Los equipos son autoorganizados.
pero son apoyados por Scrum Master para asegurar que se estén cumpliendo justamente este marco de referencia. Entonces, no hay un líder, sino que el equipo, pues ellos se organizan para decir quién hace qué tareas, quién toma esa responsabilidad, qué tareas hay que hacer, ¿sí? Y están enfocados en dar un resultado. Perdón, alguien puso ahí su música, pero bueno, no sé si es parte del evento. No, no, sí, sí, no sé. Si pueden poner su silenciador, por favor, a su micrófono. Alguien está metiendo ruido. Bueno, gracias. ¿Qué otra tarea? Tenemos apoyar el desempeño del equipo. ¿Cómo se realiza esto en métodos ágiles? Pues justamente con la realización de retrospectivas al final de cada iteración. Es decir, estoy apoyando, estamos revisando cómo lo estamos haciendo, estamos muchas veces ajustando la manera en que trabajamos. Por ejemplo, tal vez un programador, voy a decirlo así, no está dando un buen desempeño, puedo hacer sugerencias, oye, mejor que lo haga fulanito y que se vayan apoyando, hacerlo en un marco cruzado como lo recomienda XP, en fin. La idea es que al final de una iteración debo de revisar de qué manera puedo tener un mejor desempeño. Y esto es muy interesante, obviamente, esto lo hago en las retrospectivas que se tienen a lo largo del proyecto. Abordar y eliminar impedimentos, obstáculos y bloqueantes, pues justamente queda como una responsabilidad de Scrum Master apoyado en las revisiones diarias. Una función que tiene Scrum Master es ir registrando todos los impedimentos que se van comentando. Acuérdense que en las revisiones diarias se hacen básicamente 3 preguntas. La primera, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Y qué impedimentos tienes? Esos impedimentos se van registrando por parte del Scrum Master, va llevando una lista de impedimentos. No quiero decir que ahí las resuelva, claro que no, simplemente las registra y él se enfoca a ver de qué manera se apoya del equipo o de otras personas para ir resolviendo esos impedimentos. Gestionar conflictos, bueno, obviamente es una responsabilidad de Scrum Master con el equipo de desarrollo. Obviamente es la responsabilidad de él porque tiene que estar bien atento si hay algún conflicto y si hay conflicto, bueno, buscar sesiones en las que se resuelvan los conflictos. Ya dentro de lo que es el PMBOK hay varias sugerencias de cómo ir gestionando los conflictos, ¿no? Básicamente, primero es identificarlos, es evaluar el impacto de ese conflicto, es llegar a una negociación y obviamente tener justamente acuerdos. Colaborar con los interesados, obviamente es muy importante. Aquí es más responsabilidad del product owner, porque hablamos de los interesados, no del equipo, sino de todas las demás personas que están fuera del proyecto, seguir contando con su apoyo, si vienen nuevos requerimientos o nuevas historias de usuario, bueno, tener claridad de cuáles son y poder estar actualizando el product backlog. Pero estar atento, la función del product owner es esa, estar atento del negocio, estar atento de qué más necesitan los interesados, ¿sí? Estar actualizando el product backlog. El product backlog, recuerden, es propiedad del product owner y es muy importante que él esté atento de si hay algo que tenga que cambiar, pues cambiarlo, ¿no? Orientar a los interesados pertinentes, obviamente, tanto por parte del product owner como de Scrum Master, ¿sí? Facilitar que los interesados sepan cómo vamos, en qué situación estamos, ¿sí? Qué historias de usuario se han terminado, si ya liberamos productos, si ya están listos para que se lancen, ¿sí? Darle esa visibilidad, ¿no? Por ejemplo, una actividad interesante del Scrum Master, obviamente, suponiendo que hacemos Scrum como debe de ser, los recursos o el equipo de desarrollo, pues está asignado tiempo completo. Entonces, pues están trabajando, así que las 8 horas del día en resolver y poder desarrollar las historias de usuario. Por lo tanto, pues estamos viendo cómo se consumen el total de horas que se habían previsto y cómo se puede generar un burn down del consumo de esas horas a lo largo de los días, podría ser, preferentemente a lo largo de las iteraciones, pero es responsabilidad que en un momento dado esa información de un poquito administrativa, pues sea, digamos, manejada por el Scrum Master y obviamente compartiéndola hacia los diferentes interesados. ¿Qué más tenemos? Aplicar la inteligencia emocional para promover el desempeño del equipo. Pues es un poquito responsabilidad del mismo equipo de desarrollo, obviamente apoyado por Scrum Master. Si está viendo que no hay
mucho desempeño, pues tendrá que aplicar algunas técnicas para justamente mejorar el desempeño. Pero como el equipo de desarrollo está organizado, son los que se integran, por eso les comentaba, a veces partir de la formación de un equipo de desarrollo puede ser complicado. Normalmente ya trabajamos con equipos de desarrollo ya formados, que ya se conocen, ya saben cuál es su capacidad de desempeño y que ya han trabajado ellos en justamente desde la formación, de su manejo de conflictos, de la resolución de conflictos, hacia un equipo de alto desempeño. Estas son las tareas, no sé, hasta aquí, si se han dado cuenta, pues lo que estoy haciendo es una interpretación con conocimientos de agilidad, cómo estaría atacando cada una de esas tareas, ¿no? Ok. ¿Qué más tenemos? Vámonos al dominio de procesos. El dominio de procesos, de igual manera, aquí tenemos varios procesos. En este caso, tenemos 9 procesos para comenzar el proyecto. El primero es determinar la metodología o métodos y prácticas adecuadas para el proyecto. Acuérdense que estamos viéndolo desde un punto de vista ágil. Entonces, ¿cuál sería? Pues seleccionar el método ágil. Normalmente es Scrum, pero no está cerrado a que sea solamente Scrum. Puede ser Scrum con algo o puede ser otro método que no sea Scrum. Planificar y gestionar el alcance. ¿Cómo se planifica y gestiona el alcance? Básicamente se especifican épicas, ¿sí? Desde la generación de la visión del proyecto se van especificando épicas. O sea, voy partiendo de una visión del proyecto, voy separando en épicas, cosas muy generales o historias de usuario muy grandes que no se pueden hacer en una sola iteración. Después, esas épicas las separo, las segmento, las desgloso en historias de usuario. Acuérdense que la característica de una historia de usuario es que tiene una estructura muy particular. Una historia de usuario se expresa como quién, qué rol, necesita qué para lograr qué, y tiene que tener características muy importantes las historias de usuario, como es el valor, como es la complejidad, como son los criterios de aceptación. Entonces, una épica es algo muy general, voy bajando justamente a épicas, después llega a historias de usuario, y obviamente más adelante, esas historias de usuario se descomponen en tareas para lo que sería el sprint. Entonces, aquí voy generando el alcance. No quiero decir que ya mencioné o desarrollé todo el alcance, no. Simplemente pueden agregarse más épicas o incluso eliminarse épicas que se habían definido al principio del proyecto. Planificar y gestionar el presupuesto y los recursos, básicamente, aquí mucho de lo importante es que no nos fijamos tanto en la parte presupuestal. Esta está bien establecida en el caso de negocio, pero es muy importante que todo proyecto ágil esté soportado con un caso de negocio. Ese caso de negocio ya dio la justificación de por qué hay que hacer el proyecto, por qué se le va a invertir lo que se va a invertir, por qué esa inversión me está dando la capacidad de usar tantas horas de desarrollo, y obviamente de tener, digamos, cubiertos los recursos que se necesitan para el proyecto. Entonces aquí un poquito la responsabilidad va al caso de negocio, y esto es bien interesante. ¿Quién genera el caso de negocio? El analista de negocio, y el analista de negocio tiene que saber de gestión de negocio, de análisis de negocio. Por eso es que es muy importante que las personas que van a presentar el examen de PMP también consideren el antes del proyecto, que es donde se genera el caso de negocio. ¿Qué más? Planificar y gestionar el cronograma. Si bien en métodos ágiles no tenemos un cronograma, sí tenemos definido el número de iteraciones y también la duración de cada iteración. Por lo tanto, si voy a tener 5 iteraciones y cada iteración es de una semana, pues estoy hablando de 5 semanas. Obviamente, más el trabajo previo, que es justamente de definición, y es lo que yo me podría dar justamente idea de más o menos en qué fechas voy a tener terminados ciertos elementos. Obviamente esto va alineado a algo que se llama el plan de lanzamiento. El plan de lanzamiento es algo que se empieza a estipular para poder coordinar más o menos cuándo podríamos estar liberando productos hacia la parte de producción y que estén listos para poder soportar justamente los productos que estamos liberando. ¿Qué otra tarea? Planificar y gestionar la calidad de productos y entregables. ¿Cómo lo hago? Justamente lo hago estableciendo en el Product Backlog qué es lo que voy a tener como productos y entregables y estableciendo en el Product Backlog, recuerden, están las historias de usuario. Las historias de usuario tienen que tener los criterios de calidad para que yo pueda entonces sí desarrollar una solución. Por eso es que es muy importante que ese Product Log esté muy bien gestionado por parte del Product Owner con toda la información que se necesita
para cada historia de usuario. Integrar actividades de planificación del proyecto, pues se hace de manera gradual. Por un lado, en el Product Backlog están las épicas, las historias de usuario, y obviamente para cada sprint, ¿sí? Voy a tener que desarrollar las tareas de ese sprint. Y eso se hace en un evento que se llama Sprint Planning. Entonces, no tengo aquí todas las tareas, actividades del proyecto, no, lo voy haciendo de manera gradual. Planificar y gestionar las adquisiciones, pues obviamente es responsabilidad del Scrum Master, obviamente buscando eliminar impedimentos y dando todo lo, facilitando que el equipo de desarrollo pueda hacer sus tareas, ¿no? Establecer la estructura de gobernanza del proyecto, este está muy bonito, porque esta se da por el método ágil seleccionado. La manera de los eventos, de las prácticas, artefactos, etc., pues viene por el método. De hecho, una gran aceptación de Scrum ha sido porque, bueno, si bien no es una metodología, acuérdense, no hay metodologías aquí, sí tenemos métodos que nos dan recomendaciones de qué artefactos, qué eventos, qué conocimiento deben tener las personas involucradas. Entonces, la estructura de cómo se gobierna este proyecto está dada por el método ágil seleccionado. A diferencia de métodos predictivos, en donde ahí sí tenemos una cierta, digamos, gobernabilidad del proyecto con diferentes roles, patrocinador, project manager o program manager, ¿sí? Entonces, para lo que sería nuestro caso, esta está establecida por el método ágil seleccionado. Y la otra, planificar y gestionar el cierre del proyecto fase, pues va dada ¿por qué? Pues por el plan de lanzamiento, que se define desde el inicio del proyecto, y la actualización del Product Backlog al final de cada sprint. Recuérdense que si se necesitan tener más sprint, si el cliente dice, sí, claro que va, porque es valor para mí, adelante, podemos meter más sprints, o podemos meter más historias de usuario en el Product Backlog. ¿Sí? Lo que sí es importante, algo que a mí me ha funcionado mucho, no hay tanto como fases, sino que yo veo, en lugar de fases, veo iteraciones, y voy haciendo cierre de cada iteración. Al final, al terminar todas mis iteraciones, haré mi fase o mi cierre de proyecto. Eso es para el comienzo del proyecto. Empiezo a trabajar y aquí va lo que es la realización del trabajo. Lo mismo, en este caso tengo también, perdón, aquí tengo 8 tareas. ¿Cómo se ven desde un punto de vista ágil? Bueno, veamos. Para evaluar y gestionar los riesgos. No se maneja tanto como riesgos dentro de métodos ágiles, pero un riesgo puede ser un impedimento también. Entonces tengo más bien un registro de impedimentos que voy recolectando en cada sesión diaria y obviamente también en retrospectivas del sprint. ¿A quién le toca estar atendiendo estos impedimentos? Claro, pues al Scrum Master, ¿no? Obviamente como responsable, sin embargo, se apoya de todas las demás personas, ¿no? Ya sea Product Owner o equipos de desarrollos o otros posibles involucrados. Ejecutar el proyecto para proporcionar valor del negocio. Esto es bien interesante. Por eso el Product Backlog debe estar priorizado por valor. Cada historia de usuario tiene que tener valor y voy a enfocarme al conjunto de historias de usuario que en total me den más valor por cada iteración. Entonces, me enfoco primero a las que me dan más valor en la primera iteración. Luego, al conjunto de historias de usuario que me dan, digamos, un valor no tan alto como el anterior, sino la siguiente cantidad de valor, ¿sí? Y así me voy hasta dejar al final lo que es menos, voy a decir, importante, ¿no? Es muy importante entonces estar priorizando por valor. ¿Cómo se debe de priorizar por valor las historias de usuario? Este es un tema muy interesante. En algunos casos nosotros hacemos con base a la alineación estratégica y le damos un valor. A veces no, simplemente el valor se lo da el cliente y lo que sí buscamos es que el valor que le da el cliente al proyecto, ese valor sea distribuido en las diferentes épicas. Obviamente después para el valor de cada épica la distribuimos en cada historia de usuario. Me ha tocado algunas empresas donde no le dan valor a las historias de usuario y por lo tanto, pues básicamente ellos dicen hay que hacer esta primero, esta después, pero se pierde este concepto de agilidad. ¿Qué otra tarea tenemos? Gestionar las comunicaciones. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de las reuniones diarias de seguimiento, obviamente con el uso de un tablero Kanban para poder ver cómo va cada tarea,
Aquí acuérdense, tenemos dos tableros Kanban y es muy interesante. Tenemos el tablero Kanban de las tareas para saber cómo va el equipo a lo largo del sprint, qué tarea está haciendo, pero también tenemos, o podemos tener un tablero Kanban de las historias de usuario para ver qué historias de usuarios se están haciendo, ajá, y tener una gestión también de las mismas. Puede que la estructura de los tableros sea distinta, sí puede, pero también puede ser igual. Perdón. ¿Y por qué le usamos este tablero en las reuniones diarias? Para que justamente el equipo de desarrollo nos pueda decir qué hizo ayer, moviendo justamente la tarea a un nuevo estatus, y qué va a hacer el día de hoy. Perdón. Ya, disculpen. Salud. Bueno, involucrar a los interesados, esta es una parte muy interesante, por medio del Product Owner. Acuérdense que la voz del cliente viene por parte del Product Owner. El Product Owner tiene esa comunicación con todo el universo de interesados, con la empresa. ¿Qué utiliza? Utiliza mucho el uso de radiadores. ¿Qué es un radiador? Un elemento de información del proyecto. Puede ser un tablero Kanban, puede ser un board down, puede ser un board up, ¿sí? Puede ser el product backlog. Es todos esos elementos de información que me permiten saber qué estoy haciendo, y obviamente pues tener mi planeación de todos los sprints. ¿Qué más viene? Una tarea, crear objetos del proyecto. Estos son establecidos en cada sprint, en el sprint planning. ¿Qué es lo que vamos a generar? Muchas veces para el método predictivo, los objetos van muy asociados a la documentación que se genera también, no solamente a los entregables. En este caso, para los métodos ágiles, principalmente buscamos entregables que podamos darle al cliente, que tengan valor, que se puedan usar, ¿sí? Piezas de software, piezas de producto que podamos entregarles y que ya puedan empezar a explotar. Sin embargo, acuérdense mucho que si en un momento dado, como parte de los requerimientos, se necesita documentación del proyecto, pues también son objetos del proyecto y habrá que hacerla, ¿no? Es muy importante considerar, métodos ágiles no está buscando eliminar documentación. Lo que está haciendo es solamente enfocarse a la documentación necesaria para el proyecto. Gestionar los cambios de los proyectos, ¿cómo se hace? Pues actualizando el Product Backlog por medio del Product Owner, ya sea agregando elementos nuevos, historias de usuarios nuevas para el Product Backlog, o bien porque tal vez, y pese a que ya se terminó el sprint y el objeto generado cumplió con todos los criterios de aceptación, podría yo decir, ¿sabes qué? No, quiero más criterios de aceptación, quiero agregarle más cosas y regreso esa historia otra vez al Product Backlog. O bien, separo la historia, ¿sí? En lo que se cumplió, lo dejo para que se libere y aquellas cosas que faltaban las meto como una nueva historia. Y ya. Entonces, el Product Backlog se está actualizando constantemente. No pasa por un proceso, digamos, de gestión, es decir, como en proyectos predictivos donde alguien genera una solicitud de cambio y se ve que pase por un tablero de aprobaciones, etc. La última, bueno, un poquito más, gestionamos incidentes de proyecto, pues se da mucho con las revisiones que se hacen diarias y es una responsabilidad de Scrum Master. Y garantizar la transferencia de conocimiento, pues obviamente es un enfoque de cada retrospectiva, ¿no? Ahí se genera conocimiento tanto en la retrospectiva al final de cada sprint, como en la retrospectiva del proyecto para generar conocimiento futuro. ¿Qué más tenemos? El dominio de negocio, aquí ya es muy pequeño, básicamente es mantener el negocio en la mente. Uno, gestionando los requisitos de cumplimiento, ¿qué significa? Actualización del Product Backlog por parte del Product Owner, específicamente con todos los criterios de aceptación. Eso es bien importante, ¿sí? Los requisitos, dependiendo qué metodología estén usando, una historia de usuario es un requisito expresado de una cierta forma, si ustedes están usando Scrum. Si están usando SAFe, un requisito no es una historia de usuario, es un elemento distinto, pero también habrá que manejarlo. Entonces, aquí es muy importante. Pero básicamente, para términos del examen, podríamos decir que para los requisitos son historias de usuario. ¿Qué más tenemos? Evaluar y entregar los beneficios y el valor del proyecto. Pues muy sencillo, por medio de justamente priorizar el valor a historias de usuario y enfocarse a generar desde temprano el máximo valor. Evaluar y abordar los cambios del entorno empresarial interno y externo, responsabilidad del Product Owner.
tiene que estar atento a qué está pasando. Y si ve que algo ya no es de valor, pues lo quito del pool de la Product Backlog para que se enfoquen a generar lo que es valor para la empresa. Y apoyar el cambio organizacional. Este es muy interesante, tanto por parte del Product Owner y Scrum Master, para estar facilitando que se entienda qué beneficio estamos dando, ¿no? Cómo pasamos a los equipos de producción, cómo estos productos van a afectar los procesos actuales, cómo los ponemos en funcionamiento, cómo estamos cambiando la manera que se trabaje en la organización. Wow, ya, me traté de ir un poco rápido porque tenemos poco tiempo y empezamos algo tarde. No sé si hay preguntas aquí o para abordar un poquito más el tema. Sí, muchas gracias, Javier. ¿Tienen preguntas? Adelante con las preguntas. Podemos empezar. Javier, 15 minutos. ¿Sí? Yo quiero saber, en terminología de Scrum o de metodologías ágiles, cómo uno prioriza las historias de los usuarios y lo que llaman las versiones para encuadrarlas en cada uno de los sprints que se vayan a desarrollar. Interesante pregunta. Déjame decirte que yo he visto dos formas de hacerlo. Una es cuando podemos alinear estratégicamente. Cuando tú haces una planeación estratégica, normalmente le das un peso a los objetivos y dependiendo de los objetivos le das un peso a los proyectos que te van a ayudar a lograr esos objetivos. Normalmente lo que he visto en muchos procesos de planeación estratégica le dicen, ¿sabes que tenemos un valor de 1000 puntos y distribuimos esos 1000 puntos entre los objetivos? Pues este objetivo tiene un valor de 500 puntos, no sé, 200 puntos. Pues los proyectos que me van a ayudar a esto van a tener entonces este valor, los distribuyen de manera ya sea arbitraria. Yo como director le doy el peso de 50 a este proyecto, de 75 a este proyecto, o bien usas técnicas de manejo de portafolio. Las técnicas de manejo de portafolio te permiten comparar a pares y poder mediante lo que se llama programación lineal, poder asignarle una ponderación a cada uno de los proyectos. Entonces, ese valor que le das de negocio, ya se lo distribuyes también, lo mismo, se lo divides a las épicas y lo mismo, a las épicas se las vas a dividir su valor a las historias de usuario. Esa es como debería de ser, digamos, en el marco de planeación estratégica, de ponderaciones, etc. Desgraciadamente esto no se da tanto, sino que básicamente el cliente dice, ¿sabes qué? A esta API le doy tal valor, a esta tal, y sobre eso el Scrum Master, justamente apoyando al Product Owner, el Product Owner dice, ¿sabes qué? Pues entonces estas historias de usuario de esta épica van a valer tanto, dependiendo lo que yo considero es más importante para la organización. Por eso es que el Product Owner es la voz del cliente, es el que le va a dar un valor a cada historia y va a decir por qué se lo da. Y es bien interesante porque el Product Owner puede decir, por ejemplo, vamos a hacer un edificio. Yo como cliente voy a vivir en este edificio y yo voy a vivir en el penthouse. Entonces, yo como parte de los clientes, pues para mí el mayor valor es que me den mi penthouse. Pero, pues para hacer el penthouse hay que hacer la planta baja y luego la primer piso, segundo piso, tercer piso, quinto piso. Entonces, es una parte bien interesante porque aunque tenga más valor el penthouse, yo tengo que entrar en una negociación para ver si es factible entregar ese valor y si no que se vayan haciendo los pasos necesarios para entregar ese valor lo más rápido posible. Y por último, Javier, un favor especial. Yo estoy preparando el examen y me gustaría tener la presentación para sobre eso fortalecer los temas que supuestamente van a aparecer en el examen. Sí, claro, con mucho gusto. La presentación se va a compartir por medio de PMI, eso ya lo harán, supongo que mañana. Y ahorita te dejo también mis datos, bueno, los datos de la empresa. Hay una liga de información por si tienes dudas, pues puedes ahí, preguntar, oye, esto, ¿cómo lo hacen, no? Sí, porque Bueno, sí, gracias. bien interesante. Bueno, muy amable, Javier. El año pasado tuvimos que estar aquí apoyando con los cursos de preparación también, que eran los grupos de estudio, y había muchas preguntas justamente en este sentido, ¿no? Ya, perdón. ¿Qué más? ¿Más dudas? Sin miedo a preguntar, no pasa nada. Hay una No estamos cobrando. hay una duda en el chat. Ajá. Alberto nos pregunta, excelente presentación, Javier, muchas gracias.
Mencionaste que en el enfoque ágil no hay project manager. ¿Es ¿Cómo se correcto? da la interacción con el Scrum Master y en general con el equipo ágil cuando el proyecto mantiene un enfoque híbrido? ¿Dónde hay prácticas predictivas? Hijo, qué buena pregunta. A ver, déjame de comentarte. Te voy a responder desde el marco o la visión del PMI, ¿sale? Ujú. El PMI justamente para esta parte híbrida tiene o ha impulsado una práctica que se llama Discipline Agile. Discipline Agile me da esa posibilidad de hacer combinaciones y llegar a esa parte híbrida, ¿no? Donde yo voy a poner justamente tanto marcos predictivos o prácticas predictivas como prácticas adaptativas. Lo que me ha tocado mucho en método, cuando hacen esta parte híbrida es partir normalmente de métodos predictivos hacia métodos adaptativos. Normalmente quien ya está metido con Scrum en prácticas ágiles no quiere ya meter híbridos, ¿no? Más bien es cuando quieres tú pasar de predictivo a adaptativo y que lo quieras hacer de una manera, digamos, no tan brusca, no tan fuerte, ¿sí? De hecho, la mayor parte de las empresas, tienen que comentarte mi experiencia, están un poquito más híbridas, porque por un lado no son tan ágiles, como que todavía quieren que se genere porcentaje de avance, que se vea un diagrama de Gantt, etc. Especialmente porque pues, la alta dirección ya maneja estos elementos. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda por parte de Discipline Agile? Justamente empezar a partir de métodos predictivos a poder incorporar algunas prácticas ágiles. Algunas de ellas, por ejemplo, muy interesantes, la revisión diaria. ¿Se puede? Claro que se puede. Son 15 minutos. Que también se sugiere que un proyecto grande lo divida en pequeños equipos. ¿Sí? Entonces, empiezo a agregar elementos ágiles a los proyectos predictivos y esto me ayuda mucho toda la caja de herramientas que se conoce como Discipline Agile, que es parte de PMI o de una iniciativa de PMI. Y entonces hay parte justamente de un PM que se va a ir transformando en un facilitador. Y si lo viéramos como portafolios y programas. Uf, esa parte es bien interesante. ¿Por qué? Porque normalmente cuando tú la ves primero como portafolio, acuérdate que el portafolio es la colección de proyectos que van a ayudar a materializar la estrategia de una empresa. Es decir, son proyectos estratégicos. Aquí quitamos un poquito la parte de proyectos operativos. Ok, hablando de qué es el parte del portafolio, porque estamos hablando de inversiones, estamos hablando de cosas que nos van a dar esa forma de materializar la visión de la empresa. Ajá. ¿Qué se hace? Justamente seguir líneas estratégicas. Y entonces sí, hablar de cómo los proyectos me ayudan a lo que sería cada uno de los objetivos y ya tener la opción de hacerlo ágil o hacerlo híbrido o hacerlo predictivo. Entonces sí hay un coordinador que es el gestor de portafolio que independientemente de cómo se realice, él va a esperar un resultado. Básicamente, en portafolio, una visión de portafolio es, dame a mí resultados, ¿sí? Y sí establecen, por ejemplo, algo muy interesante, hay un marco que se llama SAFe, donde justamente para alinear esto, establece periodos de entrega. Es decir, cada, por ejemplo, 2 semanas se está haciendo entregas, ¿sí? Y obviamente una recolección grande de esas entregas cada 3 o cada 4 meses. Entonces, lo que ha aportado mucho este marco de SAFe es que hace entregas ya muy, ahora sí que ya muy acordadas, cada cierto tiempo, donde se espera que se vean resultados que afectan al portafolio de proyectos. Ahora, si me hablas desde el punto de vista programas, acuérdate que un programa es una colección de proyectos que me conviene más manejarlos de manera íntegra a manejarlo de manera separada. Y es donde también, en un momento dado, el gerente de programas está viendo cómo se van llevando cada uno de los proyectos, buscando lo mismo, resultados. Acuérdate que aquí la palabra clave y de por qué estamos buscando meter otros enfoques adicionales, la parte predictiva, es dar resultados en menor tiempo. Y esa es la parte interesante en cualquiera de los esquemas de gestión que están tanto de portafolio como de programas. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ya nada más para un comentario. Mencionabas de que en el examen las preguntas están más enfocadas a la metodología de Scrum.
y no tanto a SAFe. No tanto a la metodología Scrum, pero sí mucho. Si tú conoces Scrum, hay muchas preguntas que vas a poder contestar muy fácil. Exactamente. Sí, Entonces, a eso voy. Ahora, ¿por qué hago esta referencia? Porque no estoy diciendo que Scrum sea el único método. Lo que estoy diciendo es que la presencia que tiene Scrum a nivel mundial es muy alta y normalmente, pues, las preguntas tratas de hacerlo práctico y tratar de contestar de la manera un poquito más general. Mucho de lo que es la guía ágil, si te das cuenta, no habla específicamente de Scrum, pero sí habla de un responsable de producto, sí habla de un responsable que esté facilitando lo que sería la realización de tareas, sí habla de un equipo de desarrollo, sí habla de iteraciones, sí habla de retrospectivas, sí habla de revisiones, sí habla de planeación, sí habla de varios elementos que si ya conoces Scrum, así, pues sí, ya lo entiendo más. Y es más sencillo tener conocimientos de Scrum que de algunas otras marcos de trabajo. Por eso lo comento, ¿no? Pierre, ¿qué papel desempeñan las PMO en las metodologías ágiles? Hijo, qué interesante. Esa es una buena transformación. De hecho, lo que yo he visto normalmente es que hay oficinas de proyectos que por el tiempo que ya tienen, les ha costado trabajo implementar agilidad y lo que han decidido es implementar otras, lo que se llama una APMO, una Agile PMO, que tiene un enfoque ágil completamente. Y no juntar las cosas. En algunos casos he visto que sí hay organizaciones que tratan de evolucionar la PMO a que empiece a adquirir prácticas ágiles, pero esto es bien interesante. Por ejemplo, una PMO tradicional te habla de porcentajes de avance de duración, de costos, etc. Allá el PMO, pues no está generando porcentajes de avance, sino más bien te estoy generando valor. Entonces la argumentación es un poquito, o el enfoque es distinto. Entonces, normalmente lo que he estado viendo, y eso lo puedes ver a nivel mercado, hay muchas empresas que están teniendo su APMO y su PMO, para no empezar a enviciar lo que digamos ya está bien y empezar a poner cosas complicadas. Y esa es una parte bien interesante. Si quieren, después platicamos de ese tema, pero wow, sí es un reto interesante. Una pregunta. Sí. Comentaron que el Project Manager pasa básicamente a ser un facilitador. Esto Sí. quiere decir que pasa a ser un híbrido también entre Product Owner, Project Manager, Scrum Master, o es completamente independiente allá la dirección del proyecto. Si tú partes del marco tradicional de este rol de Project Manager, lo que va buscando, lo que he visto normalmente es que el Project Manager se convierte ya sea en un Scrum Master o se convierte en un Product Owner. Un poquito dependiendo hacia dónde estaba más enfocado el Project Manager. Si estaba un poquito más enfocado a definir las cosas, que muchas veces nos toca como Project Manager ayudar a definir, se va más por un Product Owner, porque también le da una presencia mucho más fuerte. A veces el Project Manager, la verdad es que tenemos un cierto poder en el equipo. Nosotros decimos, tú haces esto, tú haces eso. Es un poquito más, digamos, jerárquico. Cuando soy un Scrum Master, posiblemente no doy instrucciones, sino busco facilitar. Entonces, el Product Owner sí tiene un cierto poder porque él maneja el presupuesto, maneja las relaciones, está viendo cómo van. Yo he visto que más se han orientado a ser Product Owners que Scrum Masters. Pero, pues también he encontrado Project Managers que les gusta mucho apoyar al equipo, que se quieren integrar bien con el equipo, etc. Y se han ido más por estar como Scrum Master o como responsables de la metodología, ¿no? Ok, gracias. Y esto va ligado también, en el caso de dirigirse a Scrum Master, se tiende también a involucrarse todavía más en el desarrollo de los proyectos, ya con el equipo de desarrollo, con el equipo Scrum. Pues a darles facilidades para que hagan su trabajo, ¿no? O sea, sí buscar que tengan pues todas las facilidades para hacer su trabajo, quitar impedimentos. Se hace una persona muy dinámica en el sentido de, oye, ¿qué necesitas para hacer tu trabajo? Tal impedimento, pues a ver, se me descompuso la computadora, hasta eso, bueno, vamos a conseguir quien te la arregle, o conseguimos una mientras tanto,
o no tengo esta capacitación, buscar capacitación o organizar o sugerir, más que nada, más que organizar, sugerir que trabajen en el modo de XP, ¿no? O sea, que hayan dos personas trabajando sobre el mismo código para que se vayan compartiendo conocimiento. Se rompe un poquito este marco de Project Manager. La verdad es que sí hay una transformación distinta, ¿no? De hecho, debo ser muy sincero, a mí me costó mucho entender, porque yo venía de ser Project Manager 20 años y luego tengo que meterme en todos ágiles y ya, no, a ver, me tardé un año, sinceramente, y así lo comento, en entender bien la parte de agilidad. Decía, pues, ¿por qué? Pues es lo mismo. No, no es lo mismo. Sí es un concepto diferente el buscar apoyar a la gente que a veces a forzar a la gente o a veces decir, hay que hacer esto y juntarle y a quedar más tiempo. El Scrum Master, los facilitadores del método buscan eso, que las cosas se den bien, que el equipo esté organizado, que no haya disputas. Por eso es interesante formar un equipo de desarrollo, créanme que es, ya uno que lo tiene, ya cuando lo tienes, no hombre, es una chulada, es precioso. Javier, prácticamente el Project Manager es lo que antes Scrum en la anterior versión llamaba el Servant Leader. De hecho, sigue siendo un líder servicial, es un facilitador, sigue manejándose ese concepto de Scrum. Y te digo, yo lo que normalmente he visto es que muchos líderes de proyecto que tenían un cierto nivel, pues como que eso de facilitar, no, mejor prefiero ser alguien más participativo con la alta dirección, con los clientes, en ese relacionamiento, que mucho se buscaba con el Project Manager. Una función del Project Manager era, pues, estar metido con los interesados del proyecto, ¿no? Era, si bien no era la voz, no era el cliente, sí tenía una alta relación con ellos, ¿no? Acuérdense que una función muy importante del Project Manager, 80% de su tiempo es comunicación. Javier, No, Javier, desde Colombia, muchas gracias. Muy amable. ¿De qué? Nomás quise poner aquí también un poquito, me han pedido qué hacemos como Optisa para la capacitación. No nos enfocamos tanto en la capacitación del examen, pero sí de las bases, como es la introducción a la gestión predictiva y adaptativa, a la gestión de agilidad de proyectos, a la gestión de requerimientos, a los conceptos del PMBOK, que son, digamos, cursos previos que damos antes de que se decidan, antes de casarse, pues al menos salgan con la novia al cine, conozcan a la familia, es lo que buscamos hacer aquí, ¿no? Ok. Bueno. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, te agradecemos mucho, Javier, por la prestación. Es todo excelente. Yo tengo una pregunta rápida. Sí. Disculpe. Sí. Con la actualización de la 7ª edición del PMBOK, donde ya estos enfoques ágiles tienen un mayor peso, por decirlo así, o se han incorporado ya al enfoque de trabajo del PMI, ¿esto ya viene reflejado en el examen que está aplicando actualmente el Instituto para la Certificación No, PMP? sí, no, todavía el examen está sobre el PMBOK versión 6.0. Todavía no ha habido los cambios, o sea, ya salió el PMBOK versión 7.0, ya salió. Sin embargo, el examen, su base sigue siendo el PMBOK versión 6.0. Seguramente el próximo año va a cambiar. Hasta ahorita yo no tengo identificada la fecha en que va a cambiar, pero seguramente será el próximo año. Al menos para los que van, por eso también una recomendación. Si van a certificarse ahorita, pues así que todavía tenemos tiempo para poder sacar el examen. Y el próximo año pues va a ser un poquito más complejo, ¿no? O sea, hay alumnos que tuvimos que el año pasado no lo presentaron y obviamente hubo un cambio de examen y pues pues obviamente es un reto interesante, ¿no? Entonces mi recomendación es, todavía se puede usar la versión 6.0 del PMBOK. ¿Cuándo va a cambiar el examen? No lo sé, seguramente el próximo año, pero pues no se esperen. Así que más rápido lo tengan, mejor, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Perdón por la interrupción. No, No, está bien. Ya tengo otra pregunta. Sí, claro. Oye, si de casualidad, no sé si en el Excel nos vas a compartir donde vienen los videos para reforzar. ¿En el Excel? Sí, hay un vez que pusiste los grupos y más bien los desglosaste y nos mencionaste de unos videos que da el PMI. Las primeras, es las primeras, no las primeras. Ha de ser del grupo, Miguel.
de los videos del PMI. del PMI o del grupo de mentorías. No, No. de hecho, sí hay, fíjate, el PMI puso unos videos, aquí, http://lmspmi.org, tal. En la presentación ya están las ligas a esos videos. Si Ok. te das cuenta cuando pongo el dedito ahí encima de uno de ellos, obviamente no hay videos de todas las áreas, ¿eh? No. Sino que hay videos, por ejemplo, para aplicarlos. Puso, de hecho, si te fijas, algunos están en negritas, ellos son los que tienen videos. Ok. Sí, los que no tienen, este también, algunos no tienen videos, pero tienen que ustedes que ser parte del PMI y poder entrar a career.lms.pmi.org y ahí pusieron los videos. No he visto si todavía los mantienen porque el PMI a veces hace unos cambios, ya queda fuera de mi contexto, yo nada más soy el mensajero, no vayan a querer crucificarme, ¿no? No, está bien, sí, pero sí viene la presentación, viene, ¿verdad? Ya los Sí, links. sí, tú le das clic aquí, de hecho supongo que va a ser un PDF que te envíen, tú le das justamente te pones ahí encima y te vas a ver cuál es la liga del video. Ok, perfecto, sí, gracias, muy amable. ¿Sí? Bueno, pues buenas noches a todos. Muchas gracias, Javier, nuevamente. Gracias, Ángel. Que pasen una buena noche todos. Hasta luego. Gracias a Y Terminamos si todos. necesitan algo, ahí está en Bien. info@bautista.com.mx por si quieren mandar Bueno, preguntas. gracias. Gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias, Javier. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.